Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Daniel. Em, Es muy importante este capítulo porque este demuestra que la Biblia sí es palabra de Dios y que Dios es real. A Daniel y a Nabucodonosor, Dios les reveló la sucesión de imperios que habría en la humanidad sobre la tierra después de Babilonia, con gran lujo de detalle, hasta ese último imperio mundial de la bestia anticristo, la que se fundará en nuestros días después del arrebatamiento de la iglesia, y cómo Jesús en ese último imperio mundial que estará inicialmente fundado en Europa y después en Jerusalén, Jesús vendrá y lo destruirá. Sumamente importante. Y este es uno de los capítulos de la Biblia que le dice al mundo que la Biblia sí es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y escrita por los santos profetas y siervos de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a estudiarla. El título del capítulo 2 es Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y es una profecía de los imperios que habría sobre la tierra antes de que existieran, al pie de la letra. Vamos a empezar. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, o sea, recién empezando su reinado, tuvo Nabucodonosor sueños, tuvo muchos sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Dios habla en sueños, revisa tus sueños porque Dios habla. Habla en parábola y en misterio que son difíciles de comprender. Daniel capítulo 2, verso 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. O sea, tuvo sueños y como Nabucodonosor era pagano e idólatra, pues le habló a brujos, a hechiceros, paganos e idólatras como él. Él no tenía luz. Y vamos a ver cómo vinieron y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Eh, a partir de ahí, recordemos que los judíos estuvieron en la dispersión porque Nabucodonosor destruyó Jerusalén por el pecado de idolatría de Jerusalén, y los judíos, entre ellos Daniel, vivieron en Babilonia por 70 años. A partir de ahí adoptaron el arameo. Antiguamente únicamente era el hebreo. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Muy interesante. Nabucodonosor quería que le interpretaran su sueño, pero él no les iba a contar el sueño. Y si no se lo podían interpretar y decirle el sueño, significaba que todos ellos eran falsos y debían ser destrozados, muertos. Todos los astrólogos, magos, encantadores, si no me pueden decir el sueño y aparte de interpretármelo, es que ustedes son falsos y los voy a matar. Y el verso 6 dice: y si me mostraréis el sueño en su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Así Nabucodonosor sabría que ellos eran verdaderos. Pero todos esos eran hijos del diablo, eran siervos de Satanás. Y este sueño Dios Todopoderoso se lo había enviado a Nabucodonosor con un propósito: para mostrar que Él es el Dios vivo y verdadero, el que controla los imperios de la tierra y lo que ocurre sobre la tierra. Él es quien pone y quita reyes. Él es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el solo soberano. Y Dios se iba a glorificar con ese sueño de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor iba a premiar y dar muchos dones, gran favor y honra al que pudiera decir el sueño e interpretarlo. Y les dijo: díganme pues el sueño y su interpretación. Y por segunda vez le dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Ya se empezaron a sentir ellos en aprietos, en peligro de muerte de su vida. Y el rey respondió y dijo: yo conozco que ciertamente vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. ¿Te ha pasado que recibes un sueño de Dios y se te olvida? ¿Por qué a Nabucodonosor le pasó eso? A pesar de que era un sueño de Dios, se le olvidó. Tuve un sueño, sé que
sentí algo muy fuerte, pero se me olvidó, no me acuerdo. Eso es para que ores y ayunes. ¿Por qué Dios pone los sueños difíciles de interpretar en parábola, con un lenguaje que a veces no entendemos o se nos olvidan? Para que oremos y ayunemos y busquemos el rostro de Dios, paguemos el precio de oración al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo, para que buscando su reino Dios nos los conceda el sueño y nos hable. Mucha gente quiere que Dios les hable fácil. No, para que Dios te hable tienes que pagar un precio. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, orando, ayunando, buscando el rostro de Dios, encerrado en tu cuarto, tirado en el piso, porque se ora en el piso, en el suelo, no se ora sentado en la cama ni en el sillón, se ora en el suelo. Jesús nos enseñó eso. Entonces, cada vez que tienes un sueño que se te olvida, Dios te está diciendo: quiero que vayas y pagues el precio y busques mi rostro en el lugar secreto, como dijo Jesús. Métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ese es el porqué, el propósito, por qué Dios da sueños y a veces se nos olvidan o son difíciles de interpretar. Dice: ponéis dilaciones porque el asunto se me ha ido. Se le olvidó el sueño a Nabucodonosor, y era un sueño impresionante, donde daba la fecha de la segunda venida de Jesús, en el tiempo del imperio que desciende de Roma, que es el nuevo orden mundial, o sea, el imperio del anticristo, que va a durar poco, 7 años. Daniel capítulo 2, verso 9, dice: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros, afirmó la pena de muerte si no le decían. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa de qué decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podréis dar su interpretación. No le podrían decir un sueño falso, porque a pesar de que se te olvide el sueño, tienes un poquitito, muy poquito, de recuerdo de más o menos de qué se trataba. A veces se borra completamente, pero si le decían un sueño equivocado, inventado, pues él iba a reconocer que no era. Y los caldeos, todos los brujos, hechiceros, hijos del diablo, que no es común, no es raro que los reyes de la tierra se rodeen de hijos del diablo, que son sus consejeros. Por eso aprueban las drogas, aprueban matrimonio homosexual, que no existe eso, aprueban aborto, todas esas perversiones. Le dijeron estos hijos del diablo, sus consejeros: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante a ningún mago o astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y entre esos sabios estaba Daniel y sus amigos, a los que Nabucodonosor les puso Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Azarías, ¿se acuerdan? Y dice: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Y en este sueño Dios mostraría cómo Él es el juez de todas las naciones y los imperios, y el reino de Dios permanece por todos los siglos y nunca tiene fin. Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró con Nabucodonosor y pidió al rey que le diese tiempo. ¿Para qué? Para ayunar, para orar, para buscar el rostro de Dios. ¿Sabes por qué Dios a veces permite que seamos puestos en aprietos, en dificultades? Para aprender a buscar su rostro, a tirarnos en el piso, a llorar, a gemir, a clamar delante de su presencia, a tener como nuestro propio Getsemaní, como Jesús que oraba y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y oraba con gran clamor y lágrimas, con temor reverente. Dios nos mete para aprender a que
esa parte de Cristo Jesús sea forjada en nuestras vidas, hacernos hombres y mujeres de oración y ayuno, intercesores poderosos en Cristo Jesús. Y Daniel le pidió tiempo para buscar el rostro de Dios porque Daniel era un varón de oración y que él mostraría la interpretación al rey. Tuvo fe. Tenemos que tener fe. Dios me va a contestar, Dios me va a responder, voy a buscar su rostro y él me va a mostrar este grande misterio. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. Fíjate cómo Daniel a sus compañeros no le decía por el nombre de los dioses falsos que le puso Nabucodonosor, sino por el nombre judío que ellos tenían, porque era el nombre pagano de sus dioses falsos. Aléjate de la idolatría, no pongas en tu boca los nombres de los dioses falsos, idólatras, de los católicos o de cualquier otra cultura pagana. El catolicismo lleva al infierno, por cierto, sal del catolicismo, es una religión falsa que predica mentiras y lleva a condenación a cualquiera que se muere dentro de las doctrinas falsas católicas. Daniel capítulo 2 verso 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Es bueno que cuando tú tienes una necesidad le pides a hermanos que oren y ayunen por ti, porque ellos también iban a morir si Dios no concedía el sueño y la interpretación a Daniel. Como aquí dice, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Dios le contestó y le dio el mismo sueño. Aprovecho para contarte que dos personas del canal nos contaron sueños, son de diferentes países y diferentes edades. No se pusieron de acuerdo, entre ellos no tienen contacto. Y me impresionó porque nos contaron el mismo sueño los dos. Ellos vieron en el cielo letras hebreas y escucharon o pensaron, Jesús viene. Y los dos contaron el mismo sueño, idéntico. Dios a veces da el mismo sueño a muchas personas en la tierra. A mí me ha pasado. Yo soñé que las casas del cielo son como de cristal transparente y son lujosísimas. Y escuché otro que predica el evangelio de otro país. El mismo sueño que Dios me dio a mí. Entonces el mismo sueño que Dios le dio a Nabucodonosor se lo concedió a Daniel. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo, al Dios del cielo. Daniel se alegró muchísimo porque ya no iba a perecer. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios quien hace esto. Él muda los tiempos y las edades. Dios es un Dios de dispensaciones. Antiguo pacto, nuevo pacto, tiempo de jueces, tiempo de reyes, tiempo de profetas. Dios pone tiempos y edades. La edad media, la edad moderna. Dice la escritura que Dios quita reyes y pone reyes. El presidente de tu país lo pone Dios. No importa por quién tú votes, lo pone Dios. Así que tienes que orar para pedir a Dios buenos gobernantes, porque a veces Dios castiga a las naciones con malos presidentes y malos gobernantes, que les van a hacer daño porque el pueblo se lo merece por su pecado. Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto viene de Dios. La ciencia ha aumentado, la medicina, la tecnología, porque es Dios quien lo ha dado. Él revela lo profundo. Dios puede revelarte tus sueños y visiones. Y lo escondido, lo que no entiendes y comprendes. Conoce lo que está en tinieblas, en lo más secreto, lo más profundo y lo más escondido. Nada se le esconde porque Jesús es el que tiene ojos como llama de fuego. Todo lo ve, todo lo sabe. Él es el omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y con Él mora la luz, la vida eterna. A ti, oh Dios de mis padres, Daniel estaba orando, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esta gran revelación que Dios le dio a Daniel, porque Dios está vivo y Dios contesta si lo buscas insistentemente y no te cansas,
y te arrepientes de tus pecados, de todos, y te humillas delante de Dios y te santificas, y le buscas con fe como Daniel, que Daniel tenía fe, porque como te mostré acá anteriormente, Daniel dijo, Dios me lo revelará. Yo le diré al rey el sueño y la interpretación. Tenía fe. Si no tienes fe, no te va a contestar Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Después de esto, Daniel fue a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Los paganos, cuando se les muere un familiar, por ejemplo, van con brujos, según ellos, para contactar al muerto, pero en realidad están contactando un demonio que sabe todo lo de su familiar muerto y les dice cosas que solo su familiar muerto sabía, y ellos pensaron que contactaron a su familiar a través de un brujo o un medium. La Biblia dice, no consultarás a los muertos. Eso es un pecado que se llama nigromancia. Si tú vas con un brujo y consultas a muertos, se te meten demonios y Dios te acorta la vida. Si Dios pensó que vivieras 60, 70 años, ahora vas a vivir mucho menos. La paga, el castigo por consultar muertos y consultar brujos y hechiceros es que tu vida sea más corta y obviamente ir al infierno si no te arrepientes. Cuando tú pecas, abres puertas, se te meten demonios. Hay ataduras y cadenas satánicas, invisibles, que se te ponen encima y tendrás muchos problemas y serías maldito. No lo hagas. Cuando tengas problemas o situaciones, busca a Dios, no a brujos, ni hechiceros, ni satanistas, ni mediums, ni los que hacen limpias, que en realidad son ensucias. Dice la escritura, Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ponle atención aquí. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero dice la escritura, pero hay un Dios en los cielos, hay 3 cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Incluso ese sueño tiene tanto impacto que llega hasta nuestros días y nos da detalles precisos cómo reconocer que somos la última generación antes del arrebatamiento de la iglesia y cómo reconocer que somos la generación que escapará, y de hecho los que se queden, los que entrarán al imperio de la bestia anticristo, que será el que estará vigente cuando Jesús venga y destroce ese imperio. Y le dice, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que habría en lo porvenir. Quiero que veas esta frase. Dice, estando, lo voy a subrayar, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Dios ve nuestros pensamientos. Y Nabucodonosor en su cama estaba pensando, ¿qué irá a pasar después de mí? ¿Qué imperios seguirán? Y dice la escritura, Dios vio sus pensamientos, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de venir. En el libro de Job dice que Dios habla de muchas formas, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, Dios habla. Y a mucha gente que se está yendo al infierno por su pecado, porque no se arrepiente, se está yendo a condenación. Antes de morir, Dios le envía sueños, visiones en su amor para ver si se arrepienten. Pero la mayoría no entiende que Dios está hablando, llamándolos al arrepentimiento, y se mueren y perecen y van al infierno. Dios habla incluso a los paganos para hacerlos volver a Él. Discierne, porque Dios sí te está hablando, pero no estás entendiendo su lenguaje.
Y Dios no va a hablar a veces como tú entiendas, porque escrito está que Él habla en misterios y en parábolas. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Jesús dijo, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que cree tener le será quitado. Jesús dijo, mirad cómo escucháis, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá más. Jesús enseñó a ellos por parábolas, porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, su corazón se ha engrosado, para que no crean y no se salven. Ese es el por qué Dios habla en misterios y en parábolas, para que solamente los de fe, los entendidos, busquen más, quieran más. Los que realmente aman a Dios van a buscarle en el lugar secreto, en su cuarto, encerrados, tirados en el piso, invocando a Jesús, porque Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. El que no le interesa el reino de Dios y la voz de Dios y el rostro de Dios sobre todas las cosas, Dios a ellos no les va a hablar. Y va a venir el pájaro y se va a comer lo sembrado. Son los que oyen la parábola y no la entienden y no se salvan. Por eso Dios puso que fuera en misterio, para que solo los que aman a Dios, tienen fe y tienen hambre y sed de Él, busquen por la fe y les será revelado. Dios decidió salvar por la locura de la predicación a los que creen. Y aprovecho para decir, como dice Mateo capítulo 7, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Daniel capítulo 2 verso 30. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que tú... Bueno, voy al verso 31. Aquí me faltó un versículo. Dice la escritura, Daniel 2:31. Ya le va a contar al rey. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Nabucodonosor, Dios le mostró a Nabucodonosor los imperios de la tierra. Y dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Pónganle atención porque ahorita vamos a ver un diagrama. Oro fino era la cabeza. Su pecho y sus brazos de plata. Pongan atención. Su pecho y sus brazos de plata. Voy a elegir otro color que parezca la plata. Su pecho y sus brazos de plata. ¿Cuánto? Un pecho y dos brazos. El derecho y el izquierdo. Su vientre y sus muslos de bronce. Tenemos que poner atención a todas las características. Sus piernas, bueno, lo tapan, pero que no. Sus piernas de hierro. No, creo que ese color no, porque no nos deja ver. Voy a usar otro color. Este. Sus piernas de hierro. Aquí está algo muy interesante. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Una sola cabeza de oro fino representa a Babilonia. Vemos cómo los materiales van degradándose. De oro se pasa a plata, de plata a bronce, de bronce a hierro y de hierro a hierro con barro cocido. Se van degradando los materiales. Los imperios de la tierra se fueron corrompiendo, haciéndose cada vez más paganos. Los babilonios eran idólatras. Los medos persa eran muy crueles, asesinos. Ellos metieron el empalamiento para asesinar. También eran idólatras. El bronce son los griegos. Si te fijas, hay dos brazos, medos, persas, y también hay dos muslos. El imperio griego estaba dividido en dos alas.
Y los griegos, recordemos que ellos alababan la desnudez, tenían bacanales, borracheras, culto idólatra, prostitución idólatra. La humanidad se fue corrompiendo y degradando más y más y más. Los romanos, ni se diga, el hierro, prostitución, el Coliseo romano, tenían templos paganos donde adoraban a dioses falsos, y la gente, para adorar a los dioses falsos, iba a tener relaciones sexuales con las prostitutas del templo. Y el barro cocido, actualmente toda la gente se tatúa, las mujeres visten en la calle como prostitutas, todos dicen groserías, todos ven películas feas, palabras corrompidas. La humanidad se fue prostituyendo, degradándose, corrompiéndose al extremo. Y en el sueño de Daniel vemos cómo el material se iba degradando a llegar al barro cocido, donde se casan hombres con hombres, mujer con mujer. Incluso los hombres hacen perversidades con animales. La humanidad se fue corrompiendo al extremo. Abortos, suicidios, divorcios. Dios le mostró eso en el sueño, que la humanidad se iría corrompiendo más y más. Y le dice Daniel a Nabucodonosor: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Jesús es la roca de nuestra salvación. Pedro no es la roca es Jesucristo. E hirió a la imagen en sus pies de hierro. Cuando la roca viene, golpea a los pies de hierro y barro cocido al imperio de la bestia anticristo. Europa, la Unión Europea, son 10 dedos, habrá 10 naciones principales. Entonces, y dice, y los desmenuzó. Cuando Jesús venga, destrozará al imperio de la bestia anticristo. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Jesús va a deshacer todos los imperios de la tierra cuando Él regrese en la segunda venida, que venga montado en su caballo blanco, sus ojos como llama de fuego, su rostro resplandeciente como el sol, que tiene muchas diademas, una espada aguda de 2 filos que sale de su boca, sus pies semejantes a bronce bruñido, un cinto de oro en su pecho, ropa manchada en sangre, y en su muslo un título que dice: el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, venían también en caballos blancos con él. En la segunda venida Jesús se para en el monte de los olivos, como dice Zacarías el profeta, y el monte de los olivos se parte en dos, y Jesús viene y destroza todos los imperios de la tierra y establece su reino y el milenio. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, como polvo, que se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Nadie se va a acordar nunca más de los imperios de la tierra. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es Jesucristo, la roca de nuestra salvación. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del Rey. Dice la Escritura: tú, oh Rey, eres Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Dios fue quien puso a Nabucodonosor. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Babilonia. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, Media Persia, donde reinaron Ciro, Darío, entre otros. Este es Media Persia. Y luego un tercer reino de bronce, Grecia. Sabemos que Alejandro Magno en su caballo derrotó al imperio medo-persa. Y él venía de lo que fue el imperio griego, de los macedonios. Se cumplió. Y esto fue siglos antes de que ocurriera. Dios es real. Y la palabra de Dios mostraba lo que iba a acontecer en el futuro. Y yo te digo, hermano, hermana, si lo que pasó en el pasado se cumplió, lo que suceda en el futuro también se cumplirá. Apocalipsis. El cual dominará sobre toda la tierra.
Pero vemos que este tercer reino no menciona al que sigue entre el tercero y el cuarto, porque el cuarto es el anticristo, porque el cuarto reino, el del anticristo, es el imperio romano reavivado. Por eso entre el tercero y el cuarto no se menciona a Roma, sino que Roma se lo liga con el anticristo, porque el imperio del anticristo es el imperio romano reavivado. El anticristo viene de Europa. Roma estaba en Europa. ¿Sí? La nación europea son las cenizas del imperio romano. El catolicismo romano, la gran remera, la gran Babilonia, fue el César, es el líder del Vaticano, de la Baticueva, que Dios aborrece al catolicismo romano. Y él es el César que preservó ese imperio a lo largo de los siglos porque tiene un papel que tiene que cumplir en el tiempo del fin. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Roma fue fuerte como hierro. Como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Roma revivirá en el imperio del anticristo. Porque vemos que el imperio romano era hierro, pero el anticristo tiene hierro todavía. Le quedó algo del hierro, de la fuerza del imperio romano, pero también tiene barro. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, dice la escritura, será un reino dividido. Europa es un reino dividido. Franceses con alemanes, ingleses con suecos, Dinamarca, Noruega, Italia, España. Es un reino dividido, descendiente del imperio romano. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. La nación europea, la OTAN, es fuerte como lo fue el imperio romano en su tiempo. Así como viste hierro mezclado con barro, están mezclados, hablan diferentes idiomas, tienen diferentes culturas. Hay países fuertes y países débiles. Hay algunos países que son hierro y algunos países son barro. Algunos países europeos son fuertes y ricos y otros son pobres. Europa oriental es más pobre que Europa occidental. ¿Cuántos dedos son? Son 10 dedos. Habrá 10 naciones, como lo enseña la escritura, que van a ayudarle al anticristo. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Europa es en parte fuerte y en parte frágil. Tienen divisiones, tienen pleitos, pero cuando se une la OTAN, van a conquistar el mundo entero. España, por ejemplo, tiene pleitos entre los diferentes grupos étnicos que conforman España. Cataluña, los andaluces y los catalanos, por ejemplo. En el mismo territorio de España, a veces quiere haber divisiones de esa nación. Entonces, esa es la característica. Y mis hermanos, eso es lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Europa, una sola moneda, el euro. No necesitan pasaportes entre ellos para viajar de país en país si eres ciudadano europeo, miembro de la Unión Europea. Y pronto habrá una sola religión, la del anticristo, que será el satanismo. El verso 43 dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. No se van a unir, no van a dejarse franceses, o italianos, o alemanes. No hay otro imperio sobre la tierra que reúna ese requisito más que la Unión Europea. Cuando tú lees esta escritura, este capítulo, no te queda la menor duda que Europa es el imperio del anticristo, su brazo fuerte, gobernará toda la tierra, pero es su brazo fuerte. Allí en Bélgica estará inicialmente donde está esa supercomputadora que le llaman la bestia, que va a almacenar la información de todos los ciudadanos de la tierra que tengan la marca de la bestia, por lo cual están implementando las torres 5G para poder tener un internet más rápido para el dominio mundial.
y todo lo que tú estás viendo no es coincidencia. La Biblia, la profecía se está cumpliendo. Jesús viene en nuestros días. Y en los días de estos reyes del último imperio mundial, del anticristo, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce y el barro. Vamos a analizar esto. Necesitas entenderlo muy bien. Es una estatua del sueño de Nabucodonosor, donde Dios en parábola le mostró los imperios que vendrían. La cabeza es de oro, es Babilonia. Esto fue del año 605 al 539 aproximadamente antes de Cristo. El pecho y los brazos es el imperio Medo. Aquí le voy a poner una M. Por eso tiene dos brazos. Y P de persa. Esto fue aproximadamente en el 539 al 331. Varios siglos antes de que ocurriera, Dios dijo que iba a ocurrir. Se va degradando el material. El vientre y los muslos es el imperio griego. Hay dos muslos. El imperio griego estaba dividido en dos. Cuando tú revisas historia, el imperio griego estaba dividido en dos. Piernas. Hay una Roma oriental y una Roma occidental. La occidental con capital en Roma y la oriental con capital en Constantinopla. Las piernas son la parte más fuerte del cuerpo. Roma fue el imperio más fuerte, hierro. Y el descendiente de las piernas es el imperio del anticristo, que lo que hoy conocemos como Europa, la OTAN, la Alianza del Atlántico Norte, y 10 dedos, 10 naciones. La pregunta es, ¿cuáles serán esas naciones que le van a ayudar al anticristo? Que el anticristo cuando salga, ahorita vamos a revisar esta parte del cuadro, será ese cuerno pequeño, notable, que va a derribar a 3 y se va a posicionar como uno de entre los 7 y se le va a llamar el octavo. De esos probablemente sea Francia, Alemania, Inglaterra, España, Italia. De entre ellos va a destacar Alemania, donde fue la Segunda Guerra Mundial, donde surgió Hitler, y esa nación, Alemania, que golpeó tanto al mundo de 1940 a 1945, que le causó tanto daño al mundo en la Segunda Guerra Mundial a través de los nazis, esa nación va a seguir causando daño al mundo cuando venga el anticristo. No lo dudes. Alemania es una de las 10 naciones de los 10 dedos del imperio del anticristo. Y en esos 10 reinos, 10 naciones europeas que van a gobernar el mundo entero, porque Estados Unidos va a caer, viene Jesucristo y tumba todos los demás reinos y establece el reino de Dios. Daniel capítulo 2 nos lo presenta como la cabeza de oro a Babilonia, pero en el capítulo 7 nos lo presenta como el león. Al imperio medo-persa, en el capítulo 2 se nos presenta como la plata, el pecho y los brazos, pero en el capítulo 7 se nos muestra como el oso con las 3 costillas. El vientre y los muslos, que es el imperio griego, capítulo 2 así lo muestra, pero el capítulo 7 lo muestra como el leopardo. Y el imperio romano, reavivado, por así decirlo, o resurgido, es esa cuarta bestia espantosa y terrible, fuerte en gran manera, de la cual surge el cuerno pequeño, que es el anticristo, que va a haber 10 cuernos, 10 presidentes o reyes de países, y el cuerno pequeño es el anticristo, mata a 3 y se queda como uno entre los 7, y todos esos 10 países le dan todo su ejército, toda su fuerza, todo su dinero. Satanás los está usando. Aquí me faltó mencionar esto. En el capítulo 8, el rey de Persia es el carnero. En el capítulo 8, el macho cabrío con un solo cuerno notable es Alejandro Magno, que sin tocar el suelo rompió los cuernos del carnero del rey de Media Persia y lo derribó.
Dios estaba mostrando en profecía y dice que a poca edad murió. Antes de que naciera Alejandro Magno, Dios ya estaba diciendo lo que iba a hacer en la batalla de Peloponeso. Cómo destruyó al imperio medo-persa. Dice que sin tocar el suelo murió joven y dice que su reino fue dividido a 4 siervos suyos que no eran sus descendientes, y se cumplió al pie de la letra porque Alejandro murió a los 30 y tantos años y su reino no lo dio a su familia, lo dio a sus 4 generales. Se cumplió la Biblia al pie de la letra. Y que de los descendientes de Alejandro Magno, del imperio griego, vendrá ese cuerno pequeño, el anticristo, ese cuerno notable. Todo esto, te repito, antes de que ocurriera, la palabra de Dios lo enseñó. Vamos a terminar ya el capítulo. Verso 46 dice: Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Le duró poco porque después se volvió a ser idólatra y después de esto mandó a hacer una estatua y que todos la adoraran. No entendió Nabucodonosor. Nabucodonosor era como esos que dicen la Biblia que el perro que regresa al vómito y la puerca lavada que regresa al lodo. Tiene vista corta. La Biblia enseña que Nabucodonosor terminó en el infierno. Se fue a condenación. Dios le dio una oportunidad a Nabucodonosor de conocerlo, de arrepentirse, y Nabucodonosor no fue entendido. No se arrepintió de su idolatría. No quiso obedecer a Dios. La Biblia enseña que Nabucodonosor se fue a su cama de gusanos y tinieblas te cubrirán, dice la Escritura. Se fue al infierno Nabucodonosor. Le duró poco el arrepentimiento, no fue fiel hasta el final. ¿Tú vas a ser fiel hasta el final? Entonces Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Hay mucha gente que dice: ay, sí, me arrepiento, le pido a Jesús que me perdone, que me salve, voy a orar, y su fe les dura poquito, no perseveran hasta el final y se pierde su alma, porque la salvación sí se pierde. Humíllate delante de Dios toda tu vida, permanece en santidad, en obediencia. Sin santidad nadie verá al Señor, y escrito está: el que en mí no permanece se secará, los cortarán, los arrojarán al fuego y arderán. Eso dijo Jesús en Juan 15, el que en mí no permanece, se seca, lo cortan y lo arrojan al fuego y arde. Permanece en Cristo hasta el final, obedécelo, ámalo, búscalo, no te apartes de él, no peques, obedece el Evangelio, obedece los mandamientos de Jesús. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Hoy Dios te está diciendo: tus sueños y revelaciones que Él te ha dado, vas a encontrar el mensaje de Dios en ayuno y oración y buscando su rostro insistentemente. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Imagínate cómo Babilonia entera, el imperio entero, con todas sus provincias y países que dominaba en toda la tierra, se enteraron de esto, que Nabucodonosor iba a matar a todos los sabios, magos, astrólogos, adivinos, si no le decían su sueño y la interpretación. Y un siervo suyo, judío, siervo del Dios viviente, le reveló el sueño y la interpretación. Obviamente era un mensaje a todo el mundo antiguo. Dios les estaba diciendo que el Dios de los judíos, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Él es el Dios viviente, el verdadero. ¿Cuántos fueron entendidos de esta señal y buscaron a Dios, al de la Biblia, y dejaron el paganismo idólatra babilónico? Nadie va a tener excusa en el día del juicio. Todos van a tener una oportunidad. Por toda la tierra se oyó su voz y hasta el fin del mundo sus palabras. Pero la mayoría no va a entender y van a morir en pecado y se los va a llevar el diablo al lago de fuego. Sé entendido, abre tus ojos y mira que Dios te está poniendo señales en el camino para que veas la verdad y te salves. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Mis hermanos, nosotros somos entendidos y podemos darnos cuenta que hace unas décadas atrás se fundó Europa. Al leer la Biblia, este capítulo, nos damos cuenta que en toda la historia no ha habido otro caso similar.
no hay duda que nosotros somos la generación que será arrebatada en el arrebatamiento de la iglesia de Jesús. Y los que se queden, los que vivirán el tiempo del anticristo y de la persecución y las decapitaciones, esas 10 naciones. Somos la generación que vio cómo están surgiendo los pies de hierro mezclado con barro y los 10 dedos. Y la plaga mundial que vino sobre la tierra solamente vino a acelerar sus planes de control mundial y dominio mundial. Y la sustancia y su tecnología y las torres 5G y todo lo que estamos viendo es parte del plan del último imperio mundial que solo va a durar 7 años. Y el libro del profeta Daniel nos va a decir más detalles al respecto. Hermano, hermana, mantente obediente y fiel a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, santifícate, revisa que toda tu manera de vivir sea agradable a Dios. No creas que porque por muchos años hayas practicado o hecho algo en tu vida significa que esté bien y que a Dios le agrade. Pregúntale a Dios, revisa tus caminos, comprueba cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y santifícate, saca los anatemas de tu vida, la idolatría, bautízate de adulto en agua por inmersión completamente. En el nombre de Jesús, pide el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Perdona, ama, límpiate. Estamos viviendo tiempos finales y este video es una advertencia a la humanidad que se viene sobre la tierra la ira de Dios y tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Y Dios está usando este capítulo para hablarte, que sepas en qué tiempo vives y te prepares para tu encuentro con Dios. Toda la gloria y toda la honra a Jesucristo.